Gracias, muy buenas tardes, amigos. Señor licenciado Ángel Aguirre Rivero, gobernador del estado, muchísimas gracias por sus palabras, por su hospitalidad. Saludo también a la señora Laura del Rocío, esposa del gobernador, a la licenciada Verónica Escobar Romo, presidenta municipal de Acapulco, desde luego también a mi esposa Margarita, a don Jorge Ochoa Jiménez, presidente del Consejo Ciudadano de Seguridad, al licenciado Patricio Slim, representante del Consejo Consultivo para el Rescate de Acapulco Tradicional, al licenciado Eric de Santiago, presidente de la organización Habla Bien de ACA, al licenciado David Franco, presidente de Yo Soy Acapulco, a todos ustedes, amigas y amigos de la sociedad civil, a mis estimados colaboradores, secretarias, secretarios del Gobierno Federal, a todos ustedes, amigas y amigos. Pues a mí me da gusto que podamos reunirnos esta tarde aquí en el puerto, en Acapulco, y anunciar el arranque de la estrategia Todos por Acapulco. Se trata de una iniciativa que sume voluntades y que sume esfuerzos de los tres órdenes de gobierno, pero también y fundamentalmente de la sociedad civil. Esto es fundamental en torno a un objetivo común, que es un Acapulco donde cada persona que viva en la ciudad o que visite el puerto pueda hacerlo en paz y con plena libertad. Coincido que durante décadas Acapulco fue la imagen de México, en el extranjero desde luego, un factor fundamental para consolidar a México como un destino turístico privilegiado. Eso atrajo también a muchísima gente que buscaba mejores posibilidades de empleo. Sin embargo, son muchos los factores que se han conjugado para generar una situación que todos conocemos, que me parece que no hay que eludir, al contrario, hay que abordarla directamente, abiertamente, decirla por su nombre, y es la inseguridad y el grado de violencia que particularmente hace algunos meses se llegó a observar en esta ciudad. ¿Qué fue lo que pasó? Fueron varias cosas. Como suele ocurrir en ciudades muy grandes, o más que grandes, de rápido crecimiento, que no es exactamente lo mismo. Al detonarse el desarrollo de Acapulco como un polo de atracción para el empleo en un estado muy pobre como es Guerrero, necesariamente el asentamiento de la población, el crecimiento de la población fue muchísimo más rápido que los servicios que la autoridad pudo proporcionar. Fue más rápido que las calles, fue más rápido que el drenaje, fue más rápido que las escuelas, fue más rápido que los hospitales y fue más rápido que la seguridad. Segundo, a este fenómeno se asocia un fenómeno de alta presencia de una población muy joven, y qué bueno que así sea, y muy numerosa. Es decir, la población de Acapulco, como lo es en todo México, pero particularmente en la zona urbana y suburbana del puerto, es una población muy joven. Y nuevamente esto exacerba el factor de falta de servicios. Es una población joven que no tiene oportunidades, que no tiene acceso a la escuela, que no tiene trabajo. Y tercero, se asocia con un mercado apetecible para los criminales, no exclusivamente, pero fundamentalmente para el crimen organizado, que en México y en América Latina, en los últimos 15 años, ha registrado un fenómeno acelerado de expansión en la búsqueda de mercados de consumo. Ese es el nuevo fenómeno que no estaba presente en México. Antes se conocía el fenómeno del crimen organizado solo asociado al narcotráfico, a las drogas que iban hacia Estados Unidos. Y Guerrero, al igual que mi propia tierra, Michoacán, estaba asociado en todo caso a este fenómeno por ser punto de llegada transitoria de droga, en las costas, en Costa Grande, en fin. Pero inmediatamente eso se iba, era un fenómeno de mero tránsito. ¿Qué fue lo que ha pasado en los últimos años? México ha crecido, tiene una economía creciente, y qué bueno que la tenga, pero eso ha incrementado también su poder de consumo. Y México se volvió un mercado apetecible también para la colocación y venta de droga. Así como vemos, por ejemplo, que en los últimos 15 años, habrá que hacer memoria, pero hace unos 15 años, 20 años quizá, pues no se vendían coches a crédito, no se vendían casas a crédito,
no había lo que nosotros estamos viendo, que es un masivo acceso a bienes de consumo y sobre todo bienes de consumo duradero. La presencia misma de centros comerciales en nuestro país era excepcional y de repente en las últimas 2 décadas ha habido un crecimiento enorme de centros comerciales, ha habido una expansión enorme de casas, por ejemplo, adquisición de vivienda, y todo eso son reflejos de que un mercado está volviéndose, digamos, un mercado de clase media y que tiene un creciente poder adquisitivo. Desgraciadamente eso también pasó al terreno de las drogas y nuestra sociedad, aunque sea en pequeña escala, pero también empezó a consumir. Y las bandas delincuenciales, que únicamente se ocupaban antes de rutas de tráfico de droga, comenzaron a ocuparse de zonas de distribución, con una diferencia medular, que cuando se trata de cuidar una ruta, una carretera, por ejemplo, cuidan o sobornan, digamos, sobre una línea nada más. Pero cuando se trata de distribuir, se encargan de cuidar territorios completos. Es otra dimensión, incluso geométrica. Y en la búsqueda de territorios, buscan una exclusión monopólica, es decir, no quieren que nadie más entre a ese terreno. Y eso ha provocado una lucha muy violenta en todos los puntos de consumo importante del país. Fíjense en este dato. No es casualidad que la zona metropolitana de Monterrey tenga esa disputa, no es casualidad que Veracruz la tenga, que Cuernavaca la tenga, que Acapulco la tenga, que Tijuana la haya tenido, que Ciudad Juárez, por supuesto. Son puntos sobre todo en la frontera, se combina el viejo negocio de tráfico de droga a Estados Unidos con el nuevo negocio de distribución de droga. En otras ciudades, Cuernavaca y Acapulco es el mismo fenómeno. Acapulco se agrava porque también se combina con el viejo fenómeno de tráfico, solo que en el punto de llegada. Y esto provoca un choque, un cortocircuito de bandas que se disputan el territorio para distribuir. Se lo disputan, por ejemplo, también empresas refresqueras para colocar su producto o cerveceras, solo que su competencia es a través de precio o a través de promoción, y aquí la competencia es a través de armas y violencia. Eso es, en resumidas cuentas, lo que pasó. ¿Por qué se exacerban los problemas? Porque tienen una fuente social muy importante. El crimen busca mercado y busca clientes, y sus clientes son nuestros muchachos. Los consumidores son quienes vienen también a Acapulco muchas veces y tratan de colocarles droga en los antros, como se llaman ahora, en mis tiempos en las discotecas, ¿no? En los bares, en los centros, en los centros nocturnos, en los giros negros, y eso coloca precisamente una avidez del crimen por encontrar clientes, y a la vez necesitan distribuidores. Yo ponía un ejemplo. ¿Qué se necesita para pasar? ¿Cuánta gente se necesita para pasar una tonelada de cocaína? Digamos desde Lázaro Cárdenas hasta la frontera con Estados Unidos. Hagan ustedes el cálculo de cuánta gente se puede necesitar. Pues desde luego va a haber 2 conductores del camión, un grupo de cargadores del camión, quizá un grupo de escoltas que los vayan protegiendo, desde luego quienes vayan sobornando en el camino. Pues ¿qué les gusta? 20 gentes, 40 gentes, quieren 100 gentes, deme un número. Ahora piensen ustedes cuánto se necesita, cuánta gente se necesita para distribuir esa misma tonelada de cocaína en 1 millón de bolsitas, o más bien en 1 millón de bolsitas. Si cada kilo tiene 1000 gramos, suponiendo que la venden pura sin cortar, por ejemplo, cada kilo tiene 1000 bolsitas y cada tonelada 1000 kilos, necesitan colocar 1 millón de dosis. ¿Cuánta gente necesita alguien para vender 1 millón de bolsitas? Necesita verdaderamente un ejército de distribuidores. Y eso es lo que ha pasado y por eso han reclutado tanta gente a nuestros jóvenes. Eso está generando una problemática adicional. Ustedes observan las víctimas de esta violencia absurda, de esta lucha entre criminales, que si el SIDA, que si la Barredora, que si los Beltrán, que si el Pacífico, que el Cártel de Jalisco, etcétera. Las víctimas son jóvenes y cada vez más jóvenes. Yo quiero pedirle a los secretarios federales, por una parte al secretario de Seguridad Pública, que nos relate muy rápidamente, no sé si tengan presentación, secretario,
preparada un poco los resultados del operativo. Después le quiero pedir al secretario de Desarrollo Social qué es lo que se ha hecho, así como qué se ha hecho en materia de seguridad estrictamente, qué es lo que se ha hecho en otras entidades, por ejemplo en Ciudad Juárez, en el programa Todos Somos Juárez, desde el ámbito social. Y hacia allá va mi reflexión, gobernador. ¿De qué se trata el programa Todos por Acapulco? Es un programa eminentemente social, no es el componente policíaco, que por supuesto lo estamos abordando. No es tampoco el componente institucional que urge para Acapulco. Como ha dicho Poiré, son 3 los ejes que necesitamos. Enfrentar a los criminales, y lo estamos haciendo decididamente con fuerzas federales aquí en Guerrero y en el puerto. No es fácil, pero sabemos que hay que hacerlo. 2, necesitamos reconstruir institucionalmente a las policías y los ministerios públicos y a los jueces en Guerrero y en Acapulco. ¿Por qué razón? Porque estas instituciones se quedaron rezagadas y vulnerables a la criminalidad. Y es frecuente, es muy frecuente, porque lo hemos visto decenas o cientos de veces, que las redes criminales se soportan en las redes institucionales. Es decir, la criminalidad actúa por los canales establecidos por la institucionalidad, utiliza las frecuencias para comunicarse, las frecuencias de la propia policía muchas veces, utiliza los canales de información de la propia institucionalidad. Por eso tiene doble punto, digamos, reformar las policías, porque no solo nos permite quitarle una fuente de logística a la criminalidad, sino ganar un mecanismo de defensa que perdimos hace rato. Acapulco tiene, no sé, 1,300 policías municipales. Yo respetuosamente considero que si revisamos y hacemos exámenes de control de confianza a todos esos policías municipales, aunque nos quedemos con la tercera parte, con 400, solamente 400 policías confiables van a ser más eficaces que 1,300 policías que no sabemos si podemos confiar. Yo por eso creo que esta parte es fundamental. Ojo, yo no digo que los policías, ni siquiera la mayoría, sean corruptos o estén implicados con los criminales. Lo que sí sé es que la experiencia que hemos observado es que la criminalidad entra en cuerpos policíacos. Y aunque haya 10 policías que quieren actuar bien, si tienen un superior, tienen un comandante, o hay un centro de atención de emergencias donde hay una infiltración criminal, ese policía se sabe en riesgo y no puede actuar para defender a la gente. Por eso es importantísimo limpiar. Y lo tercero en lo que hay que trabajar es, y esto es más importante que lo anterior, en la parte social. Acá tenemos, decía la presidenta municipal, el señor gobernador hablaba del sector, la presidenta dio algunos nombres, el sector Renacimiento, la colonia Emiliano Zapata, la colonia Progreso. Sabemos que ahí está el mayor incidente de homicidios que se han registrado en Acapulco. Probablemente hayan participado muchachos que nacieron o se formaron también, vamos a decirlo con toda claridad, quizá en algunos de esos sectores, o por lo menos si ahí tiene su fortaleza la criminalidad. ¿De qué se trata Todos por Acapulco? Se trata de que ahí en la colonia Emiliano Zapata, todas las escuelas, por ejemplo, todas las escuelas sin excepción, tengan el programa Escuela Segura. Es decir, que hagamos que todos los padres de familia y las mamás se involucren con los maestros, para que haya clase, por supuesto, ¿no? Primero. Pero también, esto es algo que la sociedad civil nos puede ayudar mucho, pero también para que ahí no haya armas en esas escuelas, no haya droga en esa escuela, no haya bullying en esa escuela y haya formación en valores para los muchachos. Queremos que ahí en esa colonia Progreso, por muy grande que sea, todos los muchachos tengan al menos una alternativa de esparcimiento sano. Es decir, queremos que haya, donde hay un terreno baldío, queremos que haya una cancha, aunque sea pequeñísima, de básquetbol, y si se puede, una de fútbol, soccer, con pasto sintético, y la podemos pagar. Y queremos que en la colonia, en Renacimiento, lo que ya comentaba el gobernador, que ya está trabajando con centros comunitarios, pues haya precisamente más centros comunitarios. Es decir, queremos generar oportunidades para que los muchachos no tengan como única opción irse a servir de distribuidores, consumidores o sicarios de los criminales. Por eso queremos dar más becas, por eso queremos, como decimos, más becarios y no sicarios.
entre nuestros muchachos. En fin, rápidamente yo le pediría a la Secretaria de Seguridad Pública si nos pueden más dar un avance primero de cómo va el operativo, de las acciones estrictamente policíacas, y luego al Secretario de Desarrollo Social algunas cosas que, habiendo hecho en otras ciudades, podamos implementar por acá. Adelante, secretario.